Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Si ya lo tenemos en línea, lo prometido es deuda. Fabián Medina, economista, está con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Aldo Gamba te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aldo? Buen día. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Fabián, ¿vamos con todo? Vamos con todo. Vamos para adelante. ¿Te la bancás o no? Lo que venga. Mirá, acá tenemos archivos tuyos, por eso lo vamos a hablar al final. Sí. ¿Qué te parecen las últimas medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que fueron avaladas por el presidente Alberto Fernández, como por ejemplo este nuevo tributo, este nuevo impuesto a las rentas? ¿Nuevo o viejo? En realidad es del año pasado. Sí, correcto. Julio del año pasado se estaba hablando de poner un impuesto internacionalmente a las multinacionales. El ministro Guzmán pedía 25% para Argentina, ahora lo hicieron de 15% en el excedente a los 1.000 millones de ganancias de empresas, o sea, son multinacionales en este nivel de ganancia, ¿no? Sí. Ganancia estamos hablando, no facturación. Sí. Y además te pusieron, sí, es constitucional. Es constitucional. Porque tú estás afectando la ganancia, no estás afectando el patrimonio. ¿Y esto qué beneficio le trae a la Argentina en términos de una economía recesiva, en términos de que ya es muy difícil apostar en Argentina, cuando de pronto, desde un emprendedor hasta un empresario, cuando se habla de reactivar el músculo productivo, estás pagando 170 impuestos? Perdón. Estamos hablando de pagar 170 impuestos entre nacionales, municipales y provinciales. Y provinciales, todo, claramente. ¿Sí? No, está bien. El tema es, cuando estás hablando de este tipo de impuesto en particular, vos estás hablando a un grupo de 14.000 empresas máximo, ¿sí? En la Argentina ya se paga este impuesto, en las personas físicas. Hace 25 años se paga. Se llama impuesto a las altas rentas. Correcto. Y el impuesto a las altas rentas tributan todos aquellos que tengan ganancias equivalentes al $1.000.000, superiores al $1.000.000, por un 2% adicional del 35%. ¿Sí? En este caso es la alícuota de ganancias de 30%, en este caso para las empresas, todo tipo de empresas, y estaría pagando en este caso por 15%, que es lo mismo que se está aplicando en todo el mundo, y al ser multinacionales, la ventaja que tenés es que lo que pagan en Argentina lo descuentan en sus casas matriz, por un tema de doble imposición internacional. Por lo tanto, en definitiva, a las multinacionales les termina saliendo barato. No les sale barato a las multinacionales con origen argentina, que son 3. Por ejemplo, Arcor. Techin, y la otra es una alimenticia también. Ahora, qué bien que lo vendés, ¿eh? ¿Lo vendés? No. Lo vendés lindo. Es la realidad. Lo vendés lindo. Es la realidad. ¿Dónde va esa guita? No lo vendo. ¿Dónde va, Fabián, esa guita? La plata que se va a cobrar el impuesto va a recuperar lo que se va a tomar de la recaudación en los meses de mayo y junio. Porque lo que se va a pagar, los bonos que anunciaron ayer, los cuales vos me preguntas a mí, sirven, para mí es un paliativo y nada más. No es una solución de fondo, que aumenta el poder adquisitivo. Inclusive hay una parte de esos bonos que se está pagando este mes, empezó a pagarse hoy a los jubilados, el bono de 6.000, por eso se da 12.000 a los jubilados en mayo, para completar los 18.000 que se le dan a los trabajadores informales, monotributistas y trabajadores de casas particulares. Yo hablo de trabajadores y no trabajadoras, porque también hay hombres que trabajan en servicio doméstico, ¿no? Esto fondea el ANSES. En estos momentos la plata sale de la recaudación del ANSES. Pero el año que viene, cuando se recaude, se va a recomponer lo que se otorgó este año. Estás hablando de alrededor de unos 60.000 millones de pesos, si no me equivoco. Ahora, hablando del ANSES y hablando de la economía argentina, yo tengo 46 años y de que tengo 10, si querés, que más o menos empecé a entender un poco, el cuco de la inflación siempre fue la variable más difícil de la economía. Y aparte parece que o que nadie la puede controlar o que nadie la quiere controlar, pero en definitiva pasan los gobiernos como dicen en la cancha,
y la gente queda. Mira, y cada vez está mira, yo te lo voy a peor. explicar más fácil. Dale. Lamentablemente ni vos con 46 años ni yo con casi 52, la inflación es anterior a nosotros. Totalmente. Los últimos 60 años de la Argentina tienen inflación. Y la inflación que viene creciendo a medida que te fuiste sobreendeudando. Yo estoy hablando del periodo último, estoy hablando históricamente. No, históricamente, 70 años. En el año 74, por ejemplo, teníamos 4.000 millones de deuda externa. En el 75 te endeudaste por 2.000 y la inflación pasó de 20 a 50. ¿Sí? Del 76 al 83 te pasaste de 6 a 56 y en deuda, y la inflación pasó de 50 a 200. Después, el momento que no te endeudaste, sino que únicamente refinanciabas con Alfonsín, la inflación se mantuvo en ese nivel, salvo el problema social de los últimos 2 años, ¿no? Y ahí se te disparó. La hiperinflación. Con la hiper, pero por temas sociales, más que temas de endeudamiento. Después tuvimos un no de deuda excesiva, abusiva de deuda. Del 89 al 2001 pasamos de 60.000 millones a 230.000 millones de dólares de deuda. Lo único que no teníamos era inflación por algo sencillo. Teníamos la ley de convertibilidad y estaba encorsetada. Para que te des una idea, es un corsé con varillas de metal que no te dejaba salir de ahí, ¿sí? Pero cuando se derogó la ley, tuviste una inflación que en 3 meses tuviste 400%. Una devaluación de 300%, porque pasaste del 1 a 1 a 4 a 1 y después volvió a 2.80 el tipo de cambio, estamos hablando. Ahora déjame tomar algo que decías vos recién. Sí. Mencionaste el tema social. Sí. En un periodo democrático, el primer periodo democrático de Alfonsín, donde recordemos también... sobre todo los últimos 2 años de Alfonsín, sí, digamos, sí. 88 y 89. Correcto. Donde vamos a recordar también, porque ahora lo vamos a mencionar, el tema de los planes sociales, de los subsidios. El primer plan social de la democracia fue la Caja PAN. El PAN, exactamente. Digo esto porque es lo que te quiero preguntar ahora, y te voy a preguntar ahora. La cuestión social, la economía dura, rígida, la que manejan ustedes, lo que tiene que ver con... No, yo no manejo economía rígida, yo manejo economía con un enfoque social, porque si no te pongo la pata social, lo único que termino haciendo es ser liberalismo puro. Y el liberalismo lo único que hace es manejarse con una planilla de Excel de una máquina. Ahí está, entonces a eso me gustó. Vamos a eso, digamos, ¿cuánto tiene que ver en la inflación, por ejemplo, la credibilidad que tiene el país? ¿Cuánto tiene que ver la especulación de los mercados, del sistema financiero, cuando de pronto un gobierno empieza a implementar medidas que pueden ser proactivas o reactivas para tratar de controlar un poco la economía? A ver, vamos a empezar desde lo teórico. Dale. La inflación en todo el mundo tiene 3 causales: costo, demanda y emisión, ¿sí? Sí. En Argentina es el único país donde tiene 4. La cuarta se llama, finamente, sutilmente, se llama inflación por expectativa, llámese especulación. Sí, muy fino, sí. Por decir, por la duda te lo aumento, por la duda te lo aumento. Eso es especulación y eso te lo denomina inflación por expectativa. La inflación por demanda en Argentina se cayó en 2016. En el cual pasaste del 80% de la estructura económica del país de ser consumo interno a un 65%, que fue sugerentemente cuando tuviste una caída de demanda, porque como tuviste allá en el 91, por el tema de aumento de los servicios públicos, ¿sí? En el 91 también tuviste un aumento de servicios públicos feroz, y se recompuso en 6 meses. Esta vuelta tuviste algo feroz y estamos a 6 años y todavía no lo podemos recomponer. El tema es, la inflación de costos es la del costo de todo el mundo, que esa es normal, esa podría llamarla también hoy inflación internacional, inflación que afecta al mundo, la internacional. Sí. ¿Y la maquinita? Hoy la emisión es la que menos nos afecta, porque el gobierno calcula que está emitiendo a razón de 300.000 millones de pesos por mes, ¿sí? Pero el ministro
estoy siendo objetivo, no estoy subjetivando ni nada. Estás dando números. El ministro, cada vez que vende todos los meses letras del Tesoro para recuperar los 300.000 pesos que imprimió, los 600.000 millones que imprimió, resulta ser que vende letras por 480.000. ¿Sí? Que hay que pagarlas. Eso se llama... Que hay que pagarlas. Sí, pero la gente la va renovando, porque la gente... Eso como hasta los No, pero particulares. explicarle a la gente, porque si no parece que Martín Guzmán es un mago. Hay que No pagarlas. es mago. Te pagará en algún momento. La gente viene, lo que hace con esas letras, la gente, es los que entran en el sistema, Claro. es lo mismo que un plazo fijo renovable todos los meses. En lugar de sacar la plata, cae la plata en la caja de ahorro y en esa plata vuelven a comprar más letras. ¿Sí? Es lo mismo que si yo pusiera 100.000 pesos, hubiera puesto 100.000 pesos el año pasado 38% y lo hubiera sacado ahora, ¿sí? Tendría algo así como 46.000 pesos adicionales en un año, a una tasa de 38. En este caso, con una tasa de 4 estás hablando de 52-53%, que es lo que te están dando las letras, con lo cual no sos Gardel, pero no perdés con la inflación porque a lo sumo perdés por un punto. Ahora escucha. ¿Sí? No es lo mismo que te da Sí. la plata quieta. Sí, ahora escúchame. 70 años hablábamos recién de miseria económica, que De algunos... inflación directamente que te lleva a que te aumentaron los niveles de pobreza, Pobreza estructural, hoy la Argentina del 6% que teníamos en el 76 Decilo vos. al 30 en el 83 y no la pudimos bajar nunca del 30, a lo sumo 29 o 27. ¿Y hoy en cuánto estamos? Hoy estamos, del 2015 estábamos en 29, según la UCA, 2019 38, llegamos a 45 y ahora estamos en 40, 39. En De 40, nuevo. en 40 el índice de pobreza en Argentina, estás diciendo. Sí, Bueno. sí, a ver, tuvimos una pandemia Sí. que nos afectó a nosotros, nos afectó a todo el mundo, Totalmente de por acuerdo. el cual tuviste una actividad, la caída de actividad económica fue de 20 puntos. El único que se puede comparar, creo que no hay nadie que se pueda comparar con nosotros, Pero ni ¿sabes lo que ve siquiera la Estados gente? Unidos, porque no lo mide igual. No, obvio, pero ¿sabes lo que ve la gente, Fabián? Y acá no estamos hablando ni de un gobierno ni otro gobierno, fíjate, no mencioné ninguno. Estamos hablando de hechos objetivos, ¿no? Como vos decías recién, estás dando cifras. Pasamos vos lo dijiste bien, pasamos en el 83 del primer programa contra la pobreza, que fue la Caja Pan, Japón. a los que son planes, ni siquiera planes sociales. En un principio fue subsidios al desempleo, que era bastante notorio, y es más, aclaremos que aquel que recibe el subsidio por desempleo de ANSES, los 12 meses se calcula para la jubilación. Pero no sé si vos lo compartís o no, pero... Y después tenemos sí planes sociales a partir del 2001. Totalmente. Y aparte ahí, con la llegada de Dualde también, empezaron... Tuviste un crecimiento exponencial en los planes sociales. Exactamente, y piquetes y demás, y tuvo una estructura que se empieza a utilizar en Argentina para poder gobernar y demás, y esa es la historia de la Argentina. Ahora, lo que la gente ve es que primero tenemos que reconocer que somos un país pobre. Somos un país empobrecido, no pobre. Bueno. Somos dos cosas distintas, no es lo mismo. Yo digo pobre cuando tenés un 50% de pobreza estructural, cuando los pibes están yendo, cuando no hay igualdad de oportunidades, cuando los chicos Por eso te hay digo que es consumo empobrecido. de drogas cada vez Porque es más amplio. por eso decimos que es empobrecido, Aldo. Ahora, No pobre. Pobre es un país que no tiene ningún recurso como para seguir adelante. tenemos un montón. Nosotros somos un país empobrecido con muchos recursos Ahí voy. que podemos usar Ahí voy. y tenemos que saber usarlos. Ahí Porque voy. llega un momento que los recursos se terminan, no solamente porque se terminan físicamente, sino porque terminó su tiempo a nivel mundial, históricamente también. Ahí voy. Y me diste el pie para hablar de la energía, me diste el pie para Sí. hablar del petróleo. Un país Por eso que te tendríamos lleva- que por eso- exportar por eso te lo energía lle- y lo estamos Por importando. eso yo te llevaba ahí. Lo estamos Por eso importando. yo te llevé ahí. ¿Cuál es en un minuto para vos? Yo sé que te estoy pidiendo magia, pero en un minuto para vos, ¿cuál es la receta que nadie encontró hasta la fecha para que, por ejemplo, estemos como Perú en el 2020 con un 1.83% de inflación o 5% como Uruguay? ¿Qué tenemos que hacer? Primero y principal, tenemos un problema históricamente que se llama dolarización de hecho,
después fue dolarización de derecho dentro de la ley, ¿sí? Que hoy siguen vigentes en servicios públicos y en hidrocarburos. Tenés que sacar el dólar de esas leyes, con lo cual lo pasás a pesos. Cuando vos pasás por única vez a pesos, bajan la inflación de 15 a 20 puntos. Pasándolo a pesos, ¿por qué? Porque lo que es el combustible líquido, llámese nafta, gas, diésel, podés bajarlo a razón de 120 a 95, la premium, y el gas podés bajarlo un 40 y la luz un 20. Con eso solo bajás todos los niveles y eliminás los subsidios, ¿sí?, de la energía. Cuando vos eliminás los subsidios de energía, pasás a pesos la economía nacional interna, y después vamos a buscar los subsidios de transporte, que el área metropolitana no debería tenerlos, porque transporta alrededor de 1.600, 1.800 pasajeros, con recorridos de 20 kilómetros en redondo, o sea, de que empieza hasta el mismo lugar que termina, y lo hacen 4 veces por día, mientras que las líneas del interior tienen 500, 600 pasajeros con recorridos de 100 kilómetros, y lo hacen 2 o 3 veces por día máximo. Entonces, el recorrido del interior necesita subsidiarlo más fuerte para bajarle el costo del traslado al ciudadano, al argentino que está en el interior del país, porque también es argentino, más allá de la frontera de la General Paz o del AMBA. Pero ¿cómo generás empleo genuino y cómo bajás el déficit fiscal? El déficit fiscal te lo acabo de decir, te bajé. Pasando a pesos la cosa, te bajé de 3 puntos que tuviste en 2021, te lo bajé a menos de 1 punto. ¿Sí? Porque te lo puse en pesos y saqué los subsidios a energía y parte de los subsidios al transporte, dejando con las tarifas como están hoy o menos, con lo cual aumentas el poder de compra. Bajaste los precios, bajaste el subsidio y bajaste la inflación. Todo eso técnicamente se puede hacer una sola vez en la historia, en este caso. Después es decisión política. Pero cuando hablas de decisión política, ¿por qué no se hace si tendríamos resultados positivos? Sí, porque, a ver, cada uno sabe... Ojo lo que vas a decir, Fabián. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato o los acuerdos que tienen logrado con otras partes. No sé, políticamente todo es acuerdo, no es una decisión técnica. La decisión técnica se puede tomar. Y te diría más, estoy más cerca de la decisión de Federico Basualdo que de Martín Guzmán de aumentar las tarifas un 20%. Hablando de esto... Y aclaro algo, no soy kirchnerista. No soy kirchnerista, soy simplemente objetivo y manejo de costos. Bien, y con un enfoque social, que eso es importante. Acá en este programa teníamos el archivo donde vos anunciabas un posible cambio de figura. Todavía sigue estando. ¿Lo querés decir de vuelta? Martín Redago, el presidente del Banco Central. O sea que vuelve Martín, que de hecho estuvo haciendo prensa estos últimos días, diciendo que tiene diálogo con la vicepresidenta. Y no solicitado por Sergio Massa ni por Alberto Fernández, sino solicitado por la vicepresidenta. O sea que es el próximo presidente del banco. ¿Cuánta incumbencia tiene? Yo me acuerdo de la pulseada en la gestión de Macri entre Federico Sturzenegger y el ministro de Economía en aquel momento. Que mira, en realidad, Federico le gana la pulseada para manejar la economía. En realidad, las políticas que tiene que manejar el Banco Central son política monetaria, cambiaria y monetaria y cambiaria, sobre todo, ¿sí? Después de eso, tienen que coordinarse el resto de los aspectos con el ministro de Economía. No es quién gana o quién pierde. Son los dos uno solo. Lo que pasa es que PC hace lo que quiere y así no fue. Y yo te digo más, la primera medida que tomaría Redrado como presidente del Central sería quitar la percepción del 35%, permitiéndole que el blue se baje de 195 a 160. Para tener en cuenta lo que estás diciendo, ¿eh? Lo conozco a Martín, somos amigos hace más de 10 años. ¿Cuándo asume? Cuando le digan que se va a ver, el ministro el ministro de Economía hoy, lo que yo creo que hizo ayer es la última carta que jugó, ¿sí? Se va a Martín. Si le sale bien se queda a vivir, si no se va, y yo creo que es un paliativo y termina aceptando el ofrecimiento que le hicieron para dirigir el Banco Mundial como reconocimiento por la negociación de la deuda. ¿Y quién tendríamos como posible candidato a ministro de Economía?
No, el ministro de Economía sería del ala de Sergio Massa. De Sergio Massa, sigue acumulando poder Sergio Massa. Fabián, nos tenemos que ir, pero yo te quiero comprometer al aire a un programa donde empecemos a hablar de la ley de alquileres, donde empecemos a profundizar algunos de estos temas que hablamos recién, porque te la llevaste muy de arriba. Hablamos de ley de alquileres, y más que de ley de alquileres vamos a hablar de crisis habitacional. Dale, me encanta. Ley de alquileres, crédito suba y posible solución. Dale, te tomo la palabra y volvemos a la No hay problema. Dale. Dale. Gracias, Fabi. Un abrazo. Gracias, Aldo, un abrazo. Chau, chau.